A ver, imagínense por un momento que su trabajo diario, su rutina, es preparar a los muertos para su último adiós. Bueno, esa es la realidad de Mauricio Barco. Pero su profesión lo ha llevado mucho, mucho más allá de la ciencia. Le ha abierto una puerta a un mundo que la mayoría de nosotros apenas si podemos concebir. Un lugar donde la vida y la muerte, pues, no son fronteras tan claras como uno creería. Y todo arranca con esta frase, que la verdad te deja pensando. La vida no es esta. La vida es lo que viene después. Esa es la convicción total de Mauricio. Y las experiencias que lo llevaron a creer esto son, de verdad, una cosa de locos. Ok, para que entiendan bien toda esta historia, vamos a ir por partes. Primero, vamos a ver bien quién es él y en qué consiste su mundo. Después, nos vamos a meter de lleno en esas comunicaciones que dice recibir del más allá. Y vamos a ser testigos de las fuerzas, visibles e invisibles, que se ha topado. Luego viene la parte más fuerte, su propio encuentro con la muerte. Y para terminar, las lecciones que ha aprendido desde la morgue. Bueno, vamos con lo primero. ¿Quién es Mauricio Barco? Para poder creer o al menos entender sus historias, hay que saber cómo es su día a día. Y créanme, no tienen nada de común. Su especialidad tiene un nombre súper técnico: tanatopraxia. Básicamente es el arte y la ciencia de preparar un cuerpo para su velatorio. Es un trabajo que necesita una precisión y un respeto enormes. Pero para Mauricio, esa parte, la técnica, es solo el comienzo de la historia. Y aquí, justo aquí, es donde su trabajo cruza una línea que parece impensable. Mauricio se dio cuenta de algo que no está en ningún manual de medicina. Él está convencido de que la conciencia sigue ahí, incluso después del último respiro. Asegura que cuando les habla a los cuerpos, ellos lo escuchan, sienten todo. Y esa conexión tan particular nos lleva directo a sus primeras experiencias paranormales. Y no estamos hablando de ruiditos raros en la noche. No. Hablamos de algo mucho más directo. Mensajes, peticiones y emociones que, según él, vienen directamente del otro lado. A ver, pensemos esto un segundo. ¿Pueden los muertos sentir arrepentimiento? Esta pregunta nos prepara el terreno para una de las historias más impactantes de Mauricio. La historia es de no creer. Un chico joven muerto en un accidente de moto. Apenas llega al cuerpo, Mauricio empieza a escuchar una voz en su mente, una y otra vez. Llama a mi mamá. Cuando la madre finalmente llega, no hay consuelo, solo rabia. Se acerca al cuerpo y lo regaña por su imprudencia, por no haberle hecho caso. Y justo en ese instante pasa lo imposible. Del cuerpo sin vida del joven empiezan a brotar lágrimas. La madre, al ver eso, se quiebra. Y, como es natural, se acerca para secarle esas lágrimas. Pero Mauricio la frena en seco con una advertencia que te hiela la sangre. No lo hagas, porque te lleva con él. Una de esas reglas del otro lado, que parece solo se aprenden de la peor manera. Pero la cosa no se queda solo en voces o emociones, ¿eh? A veces se vuelve físico. Y aquí es cuando ese velo entre nuestro mundo y, bueno, el otro, se rasga por completo. Y lo que no se ve se manifiesta de una forma aterradora. Porque, según cuenta Mauricio, no siempre son seres de luz los que vienen a buscar las almas. A veces, la bienvenida al más allá es mucho, pero mucho más oscura. Imagínense la escena. Mauricio va en un ascensor, bajando 2 cuerpos. De repente, se queda tieso. A su lado aparecen 2 sombras oscuras. No tenían una forma definida, pero sus ojos, dice él, eran como llamas rojas. Y vio cómo ignoraban a uno de los cuerpos para literalmente arrancarle el alma al otro, un hombre que, después se enteró, practicaba la brujería. Y parece que estas fuerzas exigen respeto. Mauricio cuenta el caso de un camillero que se burló de un cuerpo que se le había caído. ¿La respuesta? Las puertas de la morgue se cerraron de golpe. Lo dejaron atrapado dentro 4 horas. Cuando un guardia intentó abrir, una fuerza lo lanzó por los aires. El camillero, bueno, salió de ahí con la mente destrozada. A día de hoy sigue internado en un psiquiátrico. Pero quizá la historia más brutal de todas no es sobre los demás, es sobre él mismo. Porque mucho antes de trabajar con los muertos, Mauricio Barco, cuando era un joven soldado, asegura que él mismo murió y volvió para contarlo. Esto pasó el 28 de marzo de 1984. En medio de una emboscada militar, lo hirieron de gravedad y sintió, literalmente,
cómo su conciencia se salía de su cuerpo. Vio su vida entera pasar frente a sus ojos, como una película. 4 horas más tarde, se despertó. Estaba en la morgue de un hospital, gritando, con una de esas etiquetas en el pie que ya lo daba por muerto. Y ojo con este detalle porque es clave. Mientras estaba afuera, él podía ver una especie de energía vital abandonando los cuerpos de los otros soldados caídos a su alrededor. Para él, esa fue la prueba definitiva que solidificó su creencia. El alma es algo real, algo separado del cuerpo. Y él no describe ese estado como un vacío o la nada, sino todo lo contrario, como una expansión total. Tenía más conciencia allá de la que tengo aquí ahora. Dice, te vuelves uno con todo. O sea, una conciencia plena, sin las limitaciones del cuerpo. Claro, con tantos años y tantas experiencias, Mauricio ha llegado a entender que hay ciertas reglas no escritas para navegar esa transición entre este mundo y el que sigue. Y algunas de sus lecciones son sorprendentes. Por ejemplo, dice que el olor de la habitación de alguien que está por morir puede predecir su destino, que el luto exagerado y vestir de negro en realidad no ayudan al alma a irse en paz, que los cuerpos siempre deben salir de un lugar con los pies por delante, mirando hacia la luz. Y la regla de oro de su profesión, siempre, pero siempre, pedirle permiso al cuerpo antes de tocarlo. Y para cerrar, nos deja con esta imagen que es tremenda. Un trabajador nuevo, su primer día, entra a la morgue, ve a una chica joven declarada 100% fallecida, que de pronto se sienta en la camilla, se gira lentamente y lo mira fijo a los ojos. Ni hace falta decir que el hombre salió corriendo de ahí y nunca más volvió. Al final, todo el testimonio de Mauricio Barco nos deja con una pregunta flotando en el aire. Y más allá de creer o no en estas historias, el punto es este. Si la muerte no es realmente el final del camino, ¿cómo cambia eso la forma en que vivimos el ahora?